¿Alguna vez has sentido que hablar de economía es hablar en otro idioma? ¿Te has perdido en la jerga económica y te has sentido abrumado al tratar de entender cómo funciona el mundo financiero? Entonces, necesitas leer o escuchar el libro Economía Básica de Thomas Sowell. Es una guía fácil de seguir para aquellos que quieren entender cómo funciona el mundo financiero sin tener que tener un título en economía. Con una narrativa clara y ejemplos prácticos, Sowell explica conceptos económicos complejos de manera accesible para el lector promedio. Aprenderás acerca de la importancia de los precios y cómo estos afectan a los mercados, las empresas y al gobierno. Además, entenderás cómo funciona el sistema bancario y cómo influye en la economía nacional e internacional. Pero eso no es todo. Con economía básica también aprenderás sobre productividad y remuneración, inversión y especulación, riesgos y seguros y mucho más. Estos conceptos son esenciales para cualquier persona interesada en los mercados financieros, los negocios y la economía en general. Además, te brindará una ventaja competitiva. Entender cómo funciona la economía puede ser beneficioso para tanto tu carrera profesional como para tu vida personal. Podrás tomar decisiones financieras más informadas y podrás evaluar mejor las noticias económicas y financieras. No te pierdas la oportunidad de aprender de uno de los economistas más respetados de nuestro tiempo. Haz clic en like, suscríbete y empieza a descubrir los beneficios de entender la economía y lo que puede aportar a tu vida. En el prefacio del libro Economía Básica, un manual de economía escrito desde el sentido común, Sowell explica que su objetivo es proporcionar una introducción clara y accesible a los principios fundamentales de la economía para aquellos que no tienen experiencia previa en el tema. Esta es una disciplina crucial que afecta a muchas áreas de la vida y por lo tanto es importante que los ciudadanos entiendan sus principios básicos. Thomas Sowell también señala que, en su opinión, muchos problemas económicos actuales se deben a la ignorancia o malentendidos sobre principios económicos básicos. Por lo tanto, considera que su libro puede ser una herramienta valiosa para aquellos que buscan comprender mejor el mundo económico que les rodea. En la primera parte hablaremos de los precios y el mercado. ¿Qué es la economía? Según Thomas Sowell, la economía es el estudio de la asignación de recursos escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas de las personas. En otras palabras, se trata de cómo se utilizan los recursos limitados, como el tiempo, el dinero, los materiales y la mano de obra, para producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas. Sowell enfatiza que la economía no se trata solo de dinero y finanzas, sino que también incluye la forma en que las personas toman decisiones, la forma en que se organizan y coordinan las actividades económicas y cómo las fuerzas económicas interactúan entre sí. Él subraya que la economía no es solo un tema para los académicos, sino que es relevante para todos los ciudadanos, ya que afecta a muchas áreas de la vida cotidiana, como el empleo, la vivienda, el comercio y la política gubernamental. ¿Y cuál es la función de los precios? Los precios cumplen una función fundamental en la economía de mercado. Los precios sirven como señales y coordinadores de las decisiones económicas de millones de individuos y empresas en todo el mundo. Los precios reflejan la oferta y la demanda de bienes y servicios en un mercado determinado. Cuando la demanda de un bien o servicio supera su oferta, su precio tiende a aumentar. Cuando la oferta de un bien o servicio supera su demanda, su precio tiende a disminuir. De esta manera, los precios informan a los productores sobre cuáles son los bienes y servicios más demandados por los consumidores, y a los consumidores sobre cuáles son los bienes y servicios más escasos, y por lo tanto más valiosos. Además, los precios también juegan un papel importante en la asignación de recursos en la economía. Cuando los precios son libres y están determinados por la oferta y la demanda del mercado, los recursos se asignan de manera eficiente a los usos más valorados por los consumidores. ¿Y qué pasa cuando hay control de los precios? El control de los precios es una intervención del gobierno en la economía que implica establecer precios máximos o mínimos para ciertos bienes y servicios. El control de precios se puede aplicar en diversos sectores de la economía, como la vivienda, el petróleo, los alimentos y la salud. El gobierno
puede establecer un precio máximo para el alquiler de viviendas o para los medicamentos. Sin embargo, Sowell advierte que los controles de precios pueden tener consecuencias no deseadas. En el caso de los precios máximos, si el precio establecido es menor que el precio de equilibrio en el mercado, puede haber escasez de ese bien o servicio, ya que los productores no estarían dispuestos a ofrecerlo al precio fijado. También puede haber una calidad inferior del bien o servicio, ya que los productores tendrían menos incentivos para invertir en mejorar su calidad. Por otro lado, en el caso de los precios mínimos, si el precio establecido es mayor que el precio de equilibrio en el mercado, puede haber exceso de oferta, lo que significa que habría una sobreproducción de ese bien o servicio, lo que podría conducir a la acumulación de inventarios no vendidos y la pérdida de productividad. ¿Qué opinas sobre el papel del gobierno en la economía? ¿Debería el gobierno intervenir en los precios y la asignación de recursos? Déjame las respuestas en los comentarios del vídeo. En la segunda parte hablamos sobre industria y comercio, el surgimiento y caída de las empresas. Sowell destaca que el surgimiento de las empresas se debe a su capacidad para identificar y satisfacer las necesidades de los consumidores de manera más efectiva que sus competidores. Para lograr esto, las empresas deben ser innovadoras, eficientes y estar dispuestas a asumir riesgos. Sin embargo, la caída de las empresas también es una realidad en una economía de mercado. Las empresas pueden fracasar si no pueden adaptarse a los cambios en el mercado o si no pueden competir eficazmente contra otras empresas. El fracaso también puede ser el resultado de una mala gestión o una mala toma de decisiones. La competencia en una economía de mercado no siempre es justa, ya que algunas empresas pueden tener ventajas injustas, como el acceso a recursos y tecnologías superiores o políticas gubernamentales favorables. La caída de una empresa no es necesariamente una mala noticia para la economía en su conjunto, ya que los recursos y la tecnología utilizados por la empresa fracasada pueden ser reutilizados por otras empresas que sean más eficientes y competitivas. ¿Cuál es la función de las ganancias y las pérdidas? Aquí Sowell se centra en la importancia de las ganancias y pérdidas en la economía de mercado. Destaca que las ganancias son el resultado de satisfacer las necesidades de los consumidores de manera más efectiva y eficiente que los competidores, mientras que las pérdidas son el resultado de no cumplir con esas expectativas. Las ganancias son una señal para que las empresas continúen produciendo bienes y servicios, mientras que las pérdidas son una señal de que algo no está funcionando correctamente y que deben realizar cambios. Las ganancias son una motivación para los empresarios y los inversores a arriesgar su tiempo y recursos en la creación de nuevas empresas y proyectos. Sin embargo, el éxito empresarial no siempre es garantía de un beneficio duradero, ya que las ganancias pueden ser temporales y pueden ser imitadas por los competidores. Además, Sowell explica cómo las ganancias y las pérdidas también juegan un papel importante en la asignación de recursos en la economía de mercado. Las ganancias atraen recursos a las empresas más eficientes y efectivas, mientras que las pérdidas eliminan recursos de las empresas menos eficientes y efectivas, lo que permite una asignación más eficiente de los recursos. Las grandes empresas y el gobierno. Las grandes empresas a menudo tienen una gran influencia en el gobierno, ya sea a través de contribuciones políticas, lobbies o empleos de antiguos funcionarios públicos. Por otro lado, el gobierno también puede ejercer su poder sobre las grandes empresas a través de regulaciones, impuestos y otros medios. Sowell señala que la influencia de las grandes empresas en el gobierno puede ser perjudicial para la economía de mercado, ya que puede llevar a la creación de regulaciones que benefician a empresas específicas y crean barreras de entrada para nuevas empresas, limitando la competencia y la innovación. Además, la regulación excesiva también puede llevar a mayores costos y precios más altos para los consumidores. Por otro lado, el gobierno también puede dañar a las empresas a través de políticas que desalientan la inversión, como impuestos elevados o regulaciones excesivas. Además, las políticas gubernamentales pueden crear inestabilidad en la economía y afectar negativamente a las empresas. En la tercera parte del libro se habla sobre el trabajo y la remuneración, empezando por la productividad y la remuneración. La remuneración de los trabajadores está determinada en gran medida por su productividad, es decir, la cantidad y calidad de bienes y servicios que producen.
Los empleadores están dispuestos a pagar más por los trabajadores que producen más y mejor, ya que esto les permite obtener mayores ganancias. Además, Sowell señala que los trabajadores que tienen habilidades y conocimientos específicos que son valiosos en el mercado tienen una mayor capacidad de negociación, que pueden obtener salarios más altos. Sin embargo, aquellos trabajadores que tienen habilidades que no son muy valoradas en el mercado pueden tener salarios más bajos. La remuneración en la economía de mercado no está determinada únicamente por la productividad individual de los trabajadores, sino que también está influenciada por la oferta y demanda de mano de obra en el mercado. En un mercado donde hay una gran oferta de trabajadores, los salarios tienden a ser más bajos, mientras que en un mercado donde hay una escasez de trabajadores, los salarios tienden a ser más altos. Sowell también discute la importancia de la educación y la formación en la productividad y la remuneración de los trabajadores. Aquellos que tienen una mayor educación y capacitación tienden a ser más productivos y pueden obtener salarios más altos. Ahora pasamos al tema de los mercados de trabajo controlados. Sowell argumenta que estas políticas pueden tener consecuencias no deseadas, como la disminución del empleo y la reducción de la competitividad de las empresas en el mercado global. Cuando el gobierno establece un salario mínimo, por ejemplo, puede resultar en que los empleadores tengan que reducir el número de trabajadores para poder pagar los salarios mínimos, lo que puede aumentar la tasa de desempleo. Además, argumenta que los sindicatos y las leyes laborales pueden crear barreras para la entrada de nuevos trabajadores al mercado laboral, lo que puede aumentar los salarios de los trabajadores existentes, pero también puede excluir a otros trabajadores que estén buscando trabajo. Los mercados de trabajo no son inmunes a las leyes de la oferta y la demanda, y los salarios tienden a estar determinados por la productividad de los trabajadores y la oferta y demanda de mano de obra en el mercado. Si el gobierno intenta controlar los salarios artificialmente, puede tener efectos negativos en la economía en su conjunto. En la cuarta parte se habla del tiempo y el riesgo, la inversión y la especulación. Sowell define la inversión como la compra de activos con la intención de utilizarlos para generar ingresos a largo plazo, mientras que la especulación implica la compra de activos con la esperanza de obtener ganancias a corto plazo mediante la reventa a un precio mayor. La inversión es crucial para el crecimiento económico a largo plazo, ya que ayuda a financiar la creación de nuevas empresas y la expansión de las existentes. Sin embargo, advierte que la especulación puede ser perjudicial para la economía si se vuelve excesiva. Si muchos inversores comienzan a especular en exceso, pueden desestabilizar los mercados financieros y crear burbujas especulativas que eventualmente exploten. En ese caso, la especulación se convierte en un juego de suma cero, en el que algunos inversores ganan a expensas de otros. También Sowell discute cómo los mercados financieros y la inversión son afectados por la información asimétrica, donde algunos inversionistas tienen más información que otros, lo que les da una ventaja en el mercado. Además, discute la importancia de la regulación gubernamental adecuada para prevenir el fraude y garantizar la integridad del mercado. Pasamos al apartado de los riesgos y seguros. Los riesgos son una parte inevitable de la vida y que las personas y las empresas a menudo toman decisiones en función del riesgo y la recompensa potencial. Los seguros pueden ayudar a mitigar estos riesgos al transferir el riesgo a una compañía de seguros, que se encarga de pagar en caso de que ocurra el riesgo asegurado. Aquí se discute la importancia de la selección adversa y el riesgo moral en la industria de seguros. La selección adversa se refiere al hecho de que las personas con mayor riesgo tienen más probabilidades de buscar seguros, por lo que puede llevar a las compañías de seguros a cobrar primas más altas. El riesgo moral se refiere a la posibilidad de que las personas o empresas tomen riesgos imprudentes sabiendo que están asegurados. Aquí Sowell también analiza los diferentes tipos de seguros, incluyendo los seguros de vida, salud, de propiedad y de responsabilidad civil, además de cómo pueden afectar el comportamiento de las personas y las empresas al hacer que tomen decisiones más seguras y reducir el riesgo de pérdida financiera. En esta parte, la quinta, hablamos de la economía nacional. La producción nacional. La producción nacional es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado. Luego, Sowell analiza la importancia de la producción nacional para la economía de un país, ya que es un indicador clave del nivel de actividad económica
y del bienestar de la población. Además, resalta las limitaciones de la producción nacional como medida de la salud económica de un país. Por ejemplo, la producción nacional puede ser afectada por factores como la inflación, la devaluación de la moneda o la transferencia de producción a otros países. También examina la importancia de la productividad en la producción nacional y cómo puede influir en la economía de un país. La productividad se refiere a la cantidad de bienes y servicios que se pueden producir con una determinada cantidad de recursos como mano de obra y capital. En general, destaca la importancia de la producción nacional como medida del nivel de actividad económica de un país y su relación con la productividad. Sin embargo, también señala las limitaciones de la producción nacional como indicador de la salud económica de un país. En el siguiente apartado hablamos sobre el dinero y el sistema bancario. El dinero es un medio de intercambio y una unidad de medida de valor. El dinero también sirve como una forma de almacenar valor a lo largo del tiempo. Sowell describe el sistema bancario y cómo estos desempeñan un papel crucial en la economía al proporcionar préstamos y otros servicios financieros. Analiza el papel de los bancos centrales en la regulación de la cantidad de dinero en circulación en la economía y cómo esto puede afectar la inflación y la estabilidad económica. Además, examina la función de la tasa de interés en la economía y cómo puede afectar la demanda de préstamos y la oferta de ahorro. Discute sobre la importancia del sistema monetario internacional y cómo las diferentes monedas pueden tener diferentes valores relativos entre sí. En las funciones del gobierno, en este capítulo, se analiza el papel que puede desempeñar en la economía. Es un tema ampliamente debatido en la economía política y que no hay un consenso claro sobre cuándo debería intervenir el gobierno en la economía. Sowell enumera varias funciones que el gobierno puede desempeñar en la economía, incluyendo establecimiento y mantenimiento de un sistema legal. El gobierno establece y hace cumplir las leyes que rigen el comercio y las transacciones económicas. 2. Defensa nacional. El gobierno se encarga de la seguridad nacional, lo que incluye proteger la economía de las amenazas externas. 3. Estabilización macroeconómica. El gobierno puede intervenir en la economía para mantener la estabilidad macroeconómica, lo que puede incluir la regulación de la oferta de dinero y la política fiscal. 4. Redistribución de la riqueza. Este puede utilizar la política fiscal y otros mecanismos para redistribuir la riqueza de la sociedad. 5. Suministro de bienes y servicios públicos. Puede suministrar bienes y servicios públicos como infraestructura y educación, que no son fácilmente proporcionados por el sector privado. 6. Regulación del mercado. El gobierno puede intervenir en el mercado para proteger a los consumidores de prácticas comerciales injustas y asegurar la competencia. Entramos en las finanzas gubernamentales. Aquí se analiza cómo los gobiernos obtienen y utilizan los recursos financieros. Sowell explica que los gobiernos utilizan diferentes formas de financiamiento, como impuestos, préstamos, emisiones de bonos y monetización de deudas. Examina los efectos económicos de la financiación gubernamental. Por ejemplo, los impuestos pueden desalentar la producción y el consumo, y la emisión de bonos puede aumentar el costo del endeudamiento para las empresas y los consumidores. Aquí se discute sobre las implicaciones a largo plazo del gasto gubernamental. Los gobiernos pueden proporcionar bienes y servicios públicos como infraestructura y educación, que son necesarios para una economía funcional. Sin embargo, el exceso de gasto gubernamental puede llevar a un déficit presupuestario, lo que a su vez puede conducir a una inflación o una devaluación de la moneda. Aquí aborda el papel de los organismos gubernamentales que se encargan de la regulación y supervisión de las finanzas gubernamentales, como los ministerios de finanzas y los bancos centrales. Estas organizaciones desempeñan un papel importante en la gestión de las finanzas gubernamentales y en la protección de la economía de los riesgos financieros. En la penúltima y sexta parte se habla sobre la economía internacional, el comercio internacional. Aquí Sowell analiza los efectos económicos del comercio entre países. Explica cómo el comercio internacional permite a los países especializarse en la producción de bienes y servicios que son más eficientes de producir y luego intercambiarlos con otros países por bienes y servicios que son más eficientes de producir en otros lugares. En este apartado se examina los efectos económicos del comercio internacional en términos de empleo, ingresos y precios. Por ejemplo, el comercio internacional puede generar empleos y aumentar los ingresos de los trabajadores que se benefician de la producción de bienes y servicios para la exportación. Además,
El comercio internacional puede reducir los precios para los consumidores al permitir que los bienes y servicios se produzcan de manera más eficiente en otros países. Sin embargo, Sowell también discute los efectos negativos del comercio internacional, como la competencia que puede perjudicar a los productores nacionales y los efectos en los trabajadores que pierden empleos debido a la competencia extranjera. Habla de la importancia de los acuerdos comerciales internacionales y los efectos de las barreras comerciales, como los aranceles y las cuotas de importación. Sowell argumenta que el libre mercado es beneficioso para todos los países involucrados, ya que permite una mayor eficiencia en la producción y una mayor prosperidad económica. Ahora abordaremos las transferencias internacionales de riqueza. Se centra en el tema de las transferencias de dinero y bienes de los países ricos a los países pobres y analiza los efectos económicos y sociales de estas transferencias. Aquí comienza explicando que las transferencias internacionales de riqueza pueden ser realizadas de varias formas, incluyendo la ayuda externa, la inversión extranjera directa y las remesas de los trabajadores migrantes. Dice que, aunque estas transferencias pueden ayudar a los países pobres a financiar proyectos y a desarrollar sus economías, también pueden tener efectos negativos. Por ejemplo, las transferencias pueden fomentar la corrupción en los países receptores y pueden crear dependencia en lugar de fomentar la autosuficiencia. Las transferencias de riqueza pueden ser una forma de redistribución global de la riqueza, y esto puede tener consecuencias impredecibles y no deseadas, según Sowell. En la séptima parte se habla de temas especiales sobre economía. Los mitos sobre los mercados. Trata sobre las ideas erróneas que se tienen sobre los mercados y cómo estos mitos pueden llevar a las políticas públicas ineficaces y a una comprensión limitada de cómo funcionan realmente los mercados. El autor aborda varios mitos sobre los mercados, como por ejemplo que los mercados son caóticos y necesitan ser regulados por el gobierno para mantener el orden y la justicia social. Sin embargo, argumenta que los mercados son sistemas complejos que se autorregulan a través de la oferta y la demanda, y que la intervención gubernamental puede generar distorsiones y efectos no deseados. Otro mito abordado en el capítulo es la idea de que los empresarios buscan maximizar su beneficio a toda costa, incluso si esto implica engañar o explotar a los consumidores. Sowell argumenta que, en realidad, los empresarios están motivados por la competencia y la búsqueda de la eficiencia y la innovación, y que esto a menudo se traduce en beneficios para los consumidores. El autor también desmitifica la idea de que los mercados son inherentemente injustos y que solo benefician a los ricos y poderosos. Sowell argumenta que los mercados son la mejor manera de crear riqueza y mejorar la calidad de vida de todas las personas, y que la libre competencia permite que las personas con talento y habilidades puedan tener éxito independientemente de su origen socioeconómico. Entramos en los valores no económicos. Aquí habla sobre la importancia de reconocer que hay valores que son importantes para la sociedad y que no pueden ser expresados en términos económicos. Sowell dice que la economía no es un sistema autónomo que exista en un vacío social, sino que está interconectada con la sociedad en su conjunto y que los valores culturales y morales tienen un papel fundamental en la economía. Los valores no económicos incluyen la justicia, la libertad, la igualdad y la responsabilidad personal, entre otros. Estos valores tienen un impacto importante en la economía, ya que influyen en la forma en que las personas toman decisiones económicas y las políticas públicas que se adoptan. Por ejemplo, Sowell señala que la justicia es un valor fundamental que debe ser considerado en la economía. Las políticas económicas que son percibidas como injustas pueden generar descontento social y afectar negativamente la estabilidad económica. Además, Sowell argumenta que la libertad es un valor esencial que permite que las personas tomen decisiones económicas libres y voluntarias, lo que a su vez fomenta la innovación y la prosperidad económica. Dentro del capítulo 7 se habla sobre la historia de la economía. Sowell proporciona una descripción general de los principales acontecimientos y teorías que han moldeado la economía a lo largo de la historia. Comienza describiendo la economía primitiva y cómo las sociedades dependían de la recolección y la caza para sobrevivir. A medida que la agricultura y el comercio evolucionaron, surgieron las primeras formas de intercambio y comercio. También destaca los avances en la teoría económica, como la teoría del valor, trabajo de Adam Smith, y la teoría marginalista de Carl Menger, que ayudaron a explicar el funcionamiento de los mercados y el papel del precio en la asignación de recursos.
Revisa cómo la economía ha sido influenciada por la política y las instituciones sociales, como el surgimiento de la moneda y el papel del Estado en la regulación de los mercados. También describe cómo las crisis económicas, como la Gran Depresión, han llevado a un mayor enfoque en la regulación y la intervención del Estado en la economía. Posteriormente, Sowell ofrece reflexiones sobre los temas y conceptos presentados en el libro, así como algunas reflexiones adicionales sobre la economía y su papel en la sociedad. Destaca la importancia del pensamiento crítico en la comprensión de los conceptos económicos y enfatiza que la economía no solo es un asunto de números y estadísticas, sino también de valores y prioridades. Enfatiza la importancia de la competencia en los mercados para impulsar la innovación y la eficiencia, y defiende la importancia de los derechos de propiedad y la libre empresa como una forma efectiva de promover el progreso económico. Además, Sowell se adentra en temas más amplios, como la importancia de la educación y la cultura en la economía y la necesidad de tener en cuenta las realidades políticas y sociales al formular políticas económicas. ¡Excelente! Si llegaste hasta aquí, significa que estás interesado en mejorar tus conocimientos sobre economía y entender mejor cómo funciona el mundo que nos rodea. Te animo a que te suscribas y des like y sigas aprendiendo más sobre la economía y otros temas que te interesen. Nos vemos en el siguiente programa.